Buenas noches, bienvenidos todos a este pequeño webinar con el tema de responsabilidades de los servidores públicos. El Centro Universitario Barnard y la firma Jurídico Alber y Asociados les da la más cordial bienvenida a este webinar. Vamos a establecer un poquito las reglas para efecto de que podamos exponer claramente pues, algunos aspectos fundamentales, generales, respecto de las responsabilidades de los servidores públicos. Así que cualquier duda, cualquier comentario que ustedes quieran realizar, estaré al pendiente del chat. De ahí me pueden mandar cualquier pregunta, cualquier duda. Estaremos platicando sobre este tema y al final de la sesión dejaremos unos 10-15 minutos para efecto de que puedan exponer de manera verbal algunas dudas que tengan, ya sea en específico. Si, si me escucharon, si quedan claras las reglas, por favor ahí en el chat háganmelo saber, indicándome que sí, para poder ya pues dar continuación a esta plática. ¿Sí alcanzan a ver mi presentación? Ok, sí la alcanzan a ver. Pues bueno, el día de hoy me presento, en nombre, le quiero agradecer esta oportunidad al Centro Universitario Barnard de que nos pueda permitir implementar estos webinars donde estaremos hablando pues bueno, de algunos temas relevantes en materia de servidores públicos. Su servidor, el licenciado Alfonso Valverde Rosales, pues bueno, es licenciado en Derecho por la por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM. Estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y pues bueno, tengo una especialidad por parte del posgrado de Derecho de la UNAM en el sistema de responsabilidades de los servidores públicos. Así que, y prácticamente en la firma llevamos este tipo de asuntos, ya sea responsabilidades administrativas, responsabilidades penales y las responsabilidades resarcitorias de los servidores públicos. La mayoría de los asuntos que llevamos aquí en el despacho versan sobre esas materias, ¿no? Entonces, el día de hoy queremos empezar exponiendo estas responsabilidades de los servidores públicos desde un aspecto muy general, ¿no? Porque ya el abordar cada una de las responsabilidades a las que pueden hacerse acreedores los servidores públicos, pues bueno, amerita un estudio más profundo, como lo son la materia, la responsabilidad penal, la responsabilidad política, la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad resarcitoria, e incluso también el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, que son algunas de las responsabilidades públicas que nuestra Constitución tiene establecidas. ¿Ok? Entonces, me parece que debemos de comenzar esta pequeña plática partiendo de qué se debe de entender por responsabilidad y qué se deben de entender por una responsabilidad jurídica. Partiendo de que la palabra responsabilidad tiene su origen etimológico en el latín respondere, que significa responder, prometer, contestar, merecer o pagar. De esta definición etimológica podemos desprender que la palabra responsabilidad significa o significaría responder, ¿no? ¿Responder de qué? Pues me parece que cada uno de nosotros dentro de nuestra vida diaria tenemos una responsabilidad, ¿no? ¿Una responsabilidad de qué? Pues de nuestros propios actos, ¿no? Ya cada uno de ustedes podrá ir eh, pensando en algún ejemplo en su vida diaria donde todos ustedes tienen alguna responsabilidad, ¿no? Tienen que realizar una conducta, tienen que responder por ciertos actos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la palabra responsabilidad como concepto jurídico fundamental, pues implicaría precisamente el responder por nuestros actos frente a alguien más, ¿de acuerdo?
Y luego, el término de responsabilidad debe de asemejarse, debe de relacionarse con este deber que tenemos de qué, de responder por nuestros actos, pero el significado del deber no lo debemos conceptualizar como aquella obligación que podamos tener nosotros en alguna relación que entablemos con alguna otra persona, ¿no? En el momento, por ejemplo, de un acto jurídico, ¿no? A través del acto jurídico es donde las personas pues van a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. De primer momento no tenemos que asemejar la palabra responsabilidad con esta parte de la obligación o el deber que podemos o que puede derivar de un acto jurídico. Luego entonces, pues esta palabra de responsabilidad eh, ya si lo vamos enfocando un poco más al tema de la responsabilidad jurídica, implica que esta responsabilidad va a derivar precisamente de un acto o de una omisión por parte de alguna persona, ¿no? Que precisamente causó un daño o un perjuicio hacia alguien más, ¿no? Incluso podemos entender esta responsabilidad jurídica en el sentido de que vamos a responder por la comisión de un hecho ilícito, ¿no? También podríamos entender este tema de la responsabilidad jurídica en ese sentido. Y pues bueno, concluyendo con esta parte, la responsabilidad va a ser aquella situación jurídica o material en la que se va a encontrar una persona como consecuencia del cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Las obligaciones pueden derivar de muchas circunstancias. Puede ser una responsabilidad derivada de algún contrato, por ejemplo, la responsabilidad por parte de una conducta ilícita. Por ejemplo, podemos encontrar esta responsabilidad por el daño ocasionado a una tercera persona, donde tenemos esa obligación de responder precisamente por nuestros actos, ¿no? Entonces, para la existencia de una responsabilidad, se necesitan dos situaciones, ¿no? La primera de ellas es que debe de existir una conducta que haya incumplido un deber. Y por otro lado, tenemos que encontrar a aquella persona que va a resentir precisamente ese incumplimiento y que precisamente esta segunda persona que está ahí en la lámina como sujeto B, pues va a solicitarle a quien realizó esta conducta el cumplimiento, ¿no? O le va a imputar esa responsabilidad, ¿no? Entonces, para la existencia de una responsabilidad en sentido general, en estricto sentido, pues significaría esa, ¿no? Entonces, esta palabra de responsabilidad, pues también nos conlleva a poder identificar cuáles son los elementos que tiene la responsabilidad, pero ya la responsabilidad jurídica, ¿no? Me parece que queda clara esta parte en el sentido de que la responsabilidad ya sea una responsabilidad en nuestro ámbito familiar, moral, civil, en nuestro trabajo, implica que debemos responder por nuestros actos. Y nuestros actos pueden ser derivados de una acción o de una omisión. Y que como consecuencia de ese acto hayamos generado pues algún daño a alguna otra persona o hayamos incumplido alguna obligación, ¿no? Algún deber. Me parece que hasta aquí quedaría claro este concepto de responsabilidad, ¿no? Ya entrando al tema, digo, si por ahí quedó claro el tema del concepto de responsabilidad en términos generales, ahí háganmelo saber en el chat. Ya abordando un poco y yéndonos hacia la responsabilidad ya jurídica, pues bueno, vamos a encontrar que esta responsabilidad jurídica, paso a la siguiente lámina, esta responsabilidad jurídica que va a ser en el mismo sentido, va a tener que existir esta situación jurídica o material en la que se va a encontrar un sujeto derivado del cumplimiento o incumplimiento de un deber, pues nos conlleva precisamente a identificar que la responsabilidad jurídica va a tener ciertos elementos. ¿Qué elementos van a ser estos? Pues bueno, va a ser como en toda responsabilidad, como vamos a encontrar un comportamiento humano que puede ser un acto
un acto activo o pasivo y vamos a encontrar un resultado. ¿Cuál va a ser ese resultado? Puede ser el daño ocasionado a la otra persona, el incumplimiento de una obligación o la comisión de un hecho ilícito. Ese va a ser uno de los elementos y entre estos dos vamos a encontrar una relación de causalidad entre la conducta desplegada y el resultado, ¿no? Estos serían los elementos fundamentales para que se pueda tener una responsabilidad ya desde el ámbito jurídico. Si nosotros analizamos estos tres elementos los podemos encontrar en el momento en el que, por ejemplo, podemos estudiar la teoría del delito en materia penal, por ejemplo. Cuando entramos al elemento positivo de la conducta, vamos a encontrar como objeto de estudio en este elemento del delito a la conducta. ¿Y la conducta de qué se va a conformar? Pues de un comportamiento humano que va a tener una consecuencia en el mundo fáctico y esta consecuencia en el mundo fáctico puede originarse a través de una acción o una omisión, ¿no? Y como consecuencia de esa acción u omisión vamos a tener un resultado y va a haber una relación entre la conducta y el resultado, que precisamente va a ser la relación de causalidad y que existen varias teorías acerca de esta causalidad de los actos, ¿no? Como la teoría de la sine qua non, ¿no? La teoría adecuada, por ejemplo, también podemos encontrar que, bueno, son otros temas bastante interesantes que, pues bueno, tienen un estudio ya más profundo, ¿no? Pero en términos generales podemos encontrar que estos elementos de la responsabilidad van a darse con mínimo con estos tres elementos. Y de ahí también podemos advertir que debe de existir, pues bueno, un sujeto activo y un sujeto pasivo que va a resentir precisamente el daño o el resultado ocasionado, ¿ok? Entonces tenemos que tener muy presente esta relación, estos elementos de la responsabilidad en el momento en el que, por ejemplo, vayamos ya en específico a estudiar una responsabilidad administrativa, una responsabilidad penal, una responsabilidad política o una responsabilidad civil. En cualquiera de estas vamos a encontrar estos tres elementos de la responsabilidad jurídica. De ahí también se puede desprender que la responsabilidad, pues bueno, va a tener una obligación de hacer o no hacer y que precisamente derivado de esa obligación de hacer o no hacer es que se va a materializar precisamente esta conducta, ¿no? Una acción o una omisión, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahí en la lámina, pues algunos autores, ¿no? Dicen que los requisitos para que exista la responsabilidad son el daño, la culpa y el vínculo de causa-efecto entre la culpa y el daño, ¿ok? Que de ahí podemos desprender básicamente la conducta, ¿no? Ya sea una acción activa o pasiva. Y Rogino Villegas expone que son elementos de la responsabilidad jurídica, la comisión del daño, es decir, el resultado, la culpa, que es un tema subjetivo, y esa relación de causa-efecto entre el hecho y el daño. ¿Ok? ¿Qué tipos de responsabilidades jurídicas vamos a encontrar? En un primer momento vamos a tener la responsabilidad civil contractual, la responsabilidad civil extracontractual, que son meramente civiles, y por otro lado vamos a tener esta responsabilidad sancionadora o penal, o lo que se le puede conocer como el derecho sancionador, ¿no? En materia administrativa. Y de acuerdo a la responsabilidad civil contractual, podemos encontrar que es básicamente ese daño que se está causando a otro y que evidentemente cualquier persona que va a que causa un daño a una persona tiene la obligación de repararlo, ¿ok? Básicamente la teoría civil de la responsabilidad pues nos señala eso, ¿ok? Nos señala que si uno de nosotros ocasionamos un daño a alguna otra persona, tenemos la obligación de reparar ese daño. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la teoría
sobre la responsabilidad civil, ¿ok? Y de ahí se desprende precisamente estas dos, la responsabilidad civil extracontractual y la responsabilidad civil extracontractual. Voy a abordar de manera muy general, pues algunos aspectos fundamentales de estas dos responsabilidades civiles, que bueno, las podemos encontrar en nuestro día a día como particulares, ¿no? No es necesariamente un tema que abone hacia los servidores públicos, que más adelante iremos viendo cuáles van a ser en específico estas responsabilidades de los servidores públicos. Y bueno, la responsabilidad extracontractual, para que lo tengan muy claro, lo podemos encontrar en el momento en el que se incumple una obligación derivado de un acto jurídico, ¿no? Derivado de un contrato, por ejemplo, donde ambas partes crearon derechos y obligaciones y se obligaron a realizar determinadas conductas, y en el momento en el que uno de los intervinientes dentro de esta relación jurídica incumple una de sus obligaciones, pues bueno, ahí estaríamos en presencia de esta relación extracontractual, ¿ok? Donde también donde podemos encontrar también esta relación contractual, pues básicamente cuando emana precisamente del acuerdo de voluntades y que alguna de las partes, pues bueno, también incumplió alguna de sus obligaciones respecto de este acuerdo de voluntades, ¿no? Que básicamente también son los contratos, ¿no? Y para que se dé esta relación contractual únicamente bastará que se haya incumplido esa obligación que había sido pactada dentro del contrato. Me parece que esta responsabilidad civil contractual es muy clara, ¿no? Deriva de un acuerdo de voluntades donde ambas partes llegan a establecerse ciertos derechos y obligaciones, y en el momento en el que una persona incumple una de esas obligaciones, estaríamos frente a una responsabilidad extracontractual. Y ahora, yéndonos a la excontractual, a la responsabilidad civil extracontractual, pues bueno, esta la encontraremos, pues básicamente cuando una persona, pues ocasiona un daño a otra, ¿no? Y esta puede derivar en una responsabilidad extracontractual subjetiva y objetiva, ¿de acuerdo? Y es ahí donde comienza un poco lo complicado para poder diferenciar, que no es muy difícil, pero comienza un poquito lo complicado, ¿no? La responsabilidad civil objetiva se va a dar cuando precisamente no va a existir una negligencia ni una culpa por parte del sujeto, ¿no? Pero lo que hizo esta persona fue aumentar el riesgo, ¿no? Se le denomina aumentar el riesgo creado. ¿Y eso a qué lleva? Pues que precisamente la persona no quiso generar el daño, no quiso generar el resultado, no tuvo una negligencia, ¿no? Y se obtuvo un resultado. Este ejemplo lo podemos encontrar cuando imaginemos que va un sujeto manejando un camión, ¿no? Y de repente este camión, pues, tiene, pues, no sé, imaginemos un camión, ¿no? Una pipa de gasolina, ¿no? En la que, pues, va manejando el vehículo, va, obviamente al manejar un vehículo con gasolina, el riesgo a que se pueda generar un daño incrementa por las sustancias tóxicas inflamables que pueda contener esta pipa, ¿no? Básicamente la gasolina, ¿no? Combustibles, pues bueno, por el simple hecho de manejar ese vehículo, el riesgo aumenta de que se pueda generar algún daño, ¿no? Ahí, esta responsabilidad extracontractual de manera objetiva, pues implica que este sujeto va conduciendo una pipa, obviamente, pues tiene que manejar con cuidado y demás, pero por una causa de fuerza mayor, por una causa que él no quiso generar un accidente, ni fue una cuestión negligente por parte de él, porque a lo mejor iba a una velocidad constante, tomando las medidas de precaución correspondientes, pero derivado, manejando el vehículo, sucede un accidente, una carambola adelante, y pues
choca, ¿no? Contra los vehículos, ¿no? La gasolina se empieza a derramar y imaginemos que se incendia y pues bueno, se ocasionan daños hacia los vehículos y hacia las personas que están ahí. Ahí estaríamos ante una responsabilidad extracontractual por parte primeramente del sujeto que iba manejando este vehículo, puesto que en el momento en el que, como se los comento, va manejando con un combustible, el riesgo incrementa de que se pueda generar un daño. Entonces, ahí nos enfrentamos ante una responsabilidad extracontractual objetiva en la cual, por ejemplo, el sujeto que iba manejando y la empresa dueña de esta pipa, por el simple hecho de haber generado un daño, ¿no? No fue ni de manera negligente ni de manera dolosa, generó un daño. Entonces ellos están obligados a reparar precisamente el daño a través de esta responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Entonces ahí se tiene que indemnizar a las personas con motivo de este daño ocasionado derivado de una responsabilidad eh, objetiva dentro de la responsabilidad civil extracontractual, ¿ok? Por otro lado, la responsabilidad subjetiva se va a dar cuando precisamente, imaginemos, va a haber una conducta, va a haber un resultado y un nexo de causalidad entre estos. Y precisamente esta responsabilidad civil subjetiva va a surgir precisamente por ese acto antijurídico, ¿no? Por ese hecho ilícito que cometió una persona, ¿ok? Imaginemos una responsabilidad extracontractual subjetiva cuando, pues por ejemplo, esta responsabilidad derivada del daño moral, por ejemplo, cuando una persona realiza determinadas conductas para afectar la reputación de alguien, pues lo hizo con una intención, realizó una conducta y generó un resultado. Entonces, ahí hay un hecho ilícito en materia civil y por lo tanto tiene la obligación de reparar ese daño ocasionado. Y es ahí donde la responsabilidad subjetiva surge ante un acto jurídico que ha causado un daño y que debe de ser reparado, ¿no? El carácter subjetivo de esta responsabilidad viene del hecho que se le va a imputar a la persona, que se le va a imputar al autor. Entonces, este reproche que se le hace al sujeto, pues bueno, deriva precisamente de esta responsabilidad civil extracontractual, ¿ok? Vamos claros hasta ahí. Si por ahí tienen alguna duda respecto de estas responsabilidades, ahí háganmelo saber. Y ya para cerrar este tema de la responsabilidad civil subjetiva dentro de la extracontractual, pues bueno, podemos decir que en esta responsabilidad subjetiva se va a fundar en un carácter psicológico del autor, ya sea porque existe la intención de dañar o porque se incurre en un descuido o negligencia. Por ejemplo, esta responsabilidad civil extracontractual se puede derivar precisamente de una negligencia por parte de un médico, por ejemplo, ¿no? Allí es cuando se daría esta responsabilidad civil extracontractual de manera subjetiva. También podemos encontrar cuando a lo mejor nosotros incumplimos, ¿no? Alguna disposición de carácter civil, por ejemplo, ¿no? A lo mejor en esta ley de cultura cívica, si nosotros realizamos una conducta y se infringe alguno de las, pues sí, de las hipótesis que vienen en esta ley de cultura cívica, como puede ser el tema de a lo mejor tirar la basura, por ejemplo, nosotros realizamos una conducta, ¿no? Donde hubo pues una conducta antijurídica, culpable y dañosa, ¿no? Entonces merece ser sancionada y se deben de reparar los daños. En este caso, ahí pues viene una sanción administrativa, ¿ok? Y bueno, pues ya nada más para cerrar y yéndonos a la responsabilidad sancionadora o penal, pues bueno, ahí nos encontraremos
ante esta facultad del jus puniendi del Estado, ¿no? De este carácter sancionador que va a tener el Estado en sancionar, pues bueno, ya va más enfocada al tema de los servidores públicos, ya va más enfocada a sancionar a los servidores públicos que con motivo de su actuación o en el desempeño de sus funciones haya incumplido alguna norma y que con motivo de esa norma se haya ocasionado una deficiencia en la prestación del servicio, pues bueno, tendrá el Estado esta facultad del jus puniendi de sancionar al servidor público. ¿Ok? Pero bueno, eso ya va a ser materia ya de esta sesión donde hablaremos en términos generales de las responsabilidades de los servidores públicos. Y pues bueno, en nuestra Constitución vamos a tener un sistema de responsabilidades de los servidores públicos en nuestro título cuarto y precisamente en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos vamos a encontrar este sistema de responsabilidades de los servidores públicos. Para ello, pues se van a instituir órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias en cada una de ellas y se pueden imponer varias sanciones en contra de los servidores públicos independientemente del tipo de responsabilidad que puedan incurrir. ¿Ok? Dentro de este sistema de responsabilidades de los servidores públicos se contempla la responsabilidad política, la responsabilidad penal, la responsabilidad civil y administrativa. Precisamente en este título cuarto, que habla de las responsabilidades de los servidores públicos, vamos a encontrar de manera explícita, pues bueno, estas 4 responsabilidades que son política, penal, civil y administrativa. La resarcitoria no se encuentra señalada dentro de este título cuarto, dentro de este artículo 108, 109, 110, no se encuentra señalada explícitamente, pero sí se encuentra señalada en otro apartado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 74, fracción sexta y 79 de la Constitución, que precisamente habla sobre las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación en materia de gasto público, ¿no? De imponer esta responsabilidad resarcitoria a los servidores públicos que hayan ocasionado un daño o un perjuicio a la hacienda pública federal, ¿no? Entonces también es otro sistema de responsabilidades. Y también podemos encontrar esta responsabilidad resarcitoria derivada de lo que se le conoce como la responsabilidad patrimonial del Estado. La responsabilidad patrimonial del Estado no se castiga o no pretende castigar a los servidores públicos, sino lo que busca la responsabilidad patrimonial del Estado es resarcir esos daños y perjuicios ocasionados a un particular por la prestación de un servicio público deficiente. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a encontrar esa responsabilidad patrimonial del Estado, donde se le va a el Estado tiene la obligación de indemnizar, ¿no? A los particulares por la deficiencia en la prestación de ese servicio público. Luego, entonces, el Estado, ¿no? Obviamente, esa prestación del servicio deficiente fue, pues, producto de una actuación de un servidor público, por ejemplo. Entonces, ahí, ya una vez que se haya condenado al Estado a indemnizar estos daños y perjuicios ocasionados, el Estado puede replicar hacia el servidor público que haya ocasionado ese daño al particular, pues bueno, puede replicar hacia el servidor público y puede, en este sentido, iniciar un procedimiento para que resarza esos daños ocasionados al Estado, ¿no? Lo vamos a ir viendo un poquito ya más general, cómo se plantea esta responsabilidad resarcitoria derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿ok? Vamos a comenzar hablando sobre la responsabilidad política, ¿no? Que precisamente esta responsabilidad política, pues bueno, lo que hay que identificar, lo primero que hay que identificar de esta responsabilidad política,
Pues es que se va a llevar a cabo a través de un juicio político. Y este juicio político necesariamente requiere una declaración de procedencia. ¿Qué quiere decir esto? Primeramente se requiere de una denuncia, ¿no? Por parte de, o por parte de alguien, ¿no? Donde pues señale precisamente que uno de los sujetos de responsabilidad política que para efectos prácticos los sujetos de la responsabilidad política van a ser aquellos funcionarios de alto nivel, como lo pueden ser el presidente, eh, senadores, diputados, ministros de la Corte, eh, presidentes de los tribunales colegiados de circuito, ¿no? Secretarios de Estado. A ellos se les denominará funcionarios públicos y ellos son los únicos, ¿no? Que pueden tener una responsabilidad política. Y esta responsabilidad política, pues bueno, lo que se busca es castigar a estos actores políticos por el ejercicio de su encargo, ¿no? Y precisamente a través de qué medio se puede realizar, a través del juicio político, pero para ello debe de haber una declaración de procedencia, es decir, que debe de existir una demanda donde se señalen, pues bueno, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que este funcionario público ocasionó perjuicios, ¿no? A los intereses públicos fundamentales o del buen despacho. ¿Y esto qué quiere decir? Pues prácticamente que hayan incumplido con algunas de las hipótesis que se señalan en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ¿no? ¿Y cuáles son algunas de estas responsabilidades? Pues bueno, podemos encontrar que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, bueno, aún sigue vigente, ¿no? Y en el artículo 7 de esta Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, pues señala que es procedente el juicio político cuando existan actos u omisiones de los servidores públicos, en este caso de estos altos funcionarios que vienen señalados en el artículo 109 de la Constitución, ¿no? 110, perdón. Vienen ahí los senadores y diputados, ministros de la Suprema Corte, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de despacho, el fiscal general de la República, magistrados y jueces de distrito, los consejeros del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos y los directores generales de entidades paraestatales, ¿no? Y lo que se les va a castigar en este sentido son actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Y para saber qué son precisamente estos actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, hay que acudir, ¿no? A nuestra Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en su artículo 7, pues bueno, nos va a enumerar cuáles son esas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, por mencionar algunas, tenemos el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo federal, las violaciones a derechos humanos, el ataque a la libertad de sufragio, la usurpación de atribuciones, las omisiones de carácter graves en términos de la Constitución, las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal. ¿Ok? Entonces, esos son algunos de los supuestos bajo los cuales es procedente el juicio político. Y más o menos el trámite del juicio político es, pues bueno, el juicio político lo va a conocer el Congreso de la Unión a través de sus dos cámaras. La Cámara de Diputados es la que va a recibir la denuncia y él va a determinar si es procedente o no es procedente el juicio político. Entonces, por mayoría de las tres cuartas partes del Congreso, se determinará si hay lugar o no a someter a juicio político a estos funcionarios públicos. En caso de que sí se declare procedente el juicio político, pues bueno, la Cámara de Senadores será la Cámara que va a enjuiciar a este funcionario público, ¿no? Por ahí se aperturará una comisión dentro del Senado que precisamente va a resolver este juicio político.
¿no? Y como lo vemos ahí en la lámina, pues bueno, mediante ¿qué medio se va a imponer esta responsabilidad política? Mediante el juicio político, que para que haya un juicio político se requiere la declaración de procedencia. Hoy en día, si ustedes han visto las noticias, se ha estado hablando mucho sobre que se presentó una demanda de juicio político en contra de Alejandro Moreno, el presidente del partido del PRI, ¿no? Entonces, se está analizando precisamente si ha lugar o no a admitir primeramente esta etapa que es la declaración de procedencia, ¿ok? ¿A quiénes? Pues bueno, ya se los comenté, vienen los funcionarios públicos, vienen establecidos en el artículo 110 constitucional, digo, conocemos como funcionarios públicos, pues bueno, a los senadores y diputados, etc., etc., etc. ¿Por qué causas? Por estas causas por estos actos u omisiones que hayan causado un perjuicio a los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. ¿Qué debemos de entender por ello? Debemos de acudir a esta Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a su artículo 7, donde se señalan qué casos son en qué caso se puede ameritar una responsabilidad política. ¿Y qué consecuencia va a tener esta responsabilidad política a ese funcionario que se encuentra en el ejercicio de sus funciones? Pues precisamente va a meritar una inhabilitación o una destitución del cargo, ¿ok? Esa sería la única consecuencia, ¿no? Y únicamente pueden ser sujetos a este tipo de responsabilidad política los funcionarios públicos que se encuentren en el desempeño de sus funciones y hasta un año posterior al término de su encargo podrán ser sujetos a este tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces, aquí como comentario, eh, ha estado en el Congreso, ha estado en la Cámara de Diputados congelada la propuesta para expedir precisamente lo que es la Ley Federal de Juicio Político y de Declaración de Procedencia. Esta Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues bueno, ya es una ley que se publicó desde 1982, si no estoy mal, que precisamente contemplaba las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Ya posteriormente vino una reforma, me parece que en el año 2002, donde se creó esta ley federal administrativa de los servidores públicos. Entonces se derogaron las cuestiones administrativas dentro de esta ley y se quedó únicamente la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Y únicamente en esta ley federal de responsabilidades de los servidores públicos quedó pues vigente la parte de la declaración de procedencia y de juicio político, ¿no? Entonces, habrá que esperar a ver si en esta legislatura, si no en la siguiente, pues ya se expide esta nueva ley federal de juicio político y de declaración de procedencia, que básicamente es crear esta ley, crear sus mecanismos y prácticamente derogar en su totalidad este ordenamiento jurídico, ¿ok? Ahora, vamos a hablar sobre la responsabilidad penal. Y esta responsabilidad penal, pues implica que los servidores públicos, ¿quiénes de aquí son servidores públicos? Alguien que pueda por ahí comentarnos, ahí en el chat. ¿Todos son servidores públicos o Yomi Soluciones, Luis Eduardo Espinosa? Si por ahí pueden señalar en dónde trabajan, si trabajan en un órgano interno de control o si trabajan en áreas operativas o administrativas, si trabajan a nivel federal o estatal. Se los agradeceré mucho, municipio del Estado de México. Muchas gracias, Luis Eduardo. Áreas administrativas estatales, ok. Pues bueno, esta responsabilidad penal, digo, y para todas las responsabilidades, pues es necesaria la existencia de ciertos presupuestos. ¿Qué son estos presupuestos? Pues son estas condiciones necesarias para que pueda existir una responsabilidad de los servidores públicos. ¿Y cuáles son estos presupuestos que deben sí o sí considerarse o sí deben de existir? Pues bueno, debe de existir el carácter del servidor público,
¿no? ¿Y cómo se adquiere el carácter de servidor público? Pues bueno, se puede adquirir a través de un nombramiento, de alguna designación, de alguna comisión, incluso también a través de estos contratos de prestación de servicios profesionales asimilados a asalariados. Y bueno, son las formas en las que uno adquiere precisamente esta calidad de servidor público. También para imponer alguna responsabilidad, ya sea política, penal, administrativa, pues se requiere que existan obligaciones genéricas derivadas precisamente del cargo. ¿Dónde podemos encontrar estas obligaciones genéricas? Pues las podemos encontrar tal vez en un reglamento interior, en una ley. Por ejemplo, tenemos la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tenemos el propio Código Penal, donde nos prohíbe determinadas conductas, al igual que la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos en materia de juicio político. Serían estas obligaciones genéricas que, una de dos, o tenemos que cumplir u otra, nos tenemos que abstener de realizar, ¿ok? También vamos a encontrar en la Constitución estas obligaciones genéricas, ¿no? Estos principios con los cuales se deben de conducir los servidores públicos. También debe de existir, para tener una responsabilidad cualquiera que ella sea, una conducta de acción o una conducta de omisión desplegada por este servidor público. Y precisamente tiene que haber esta situación jurídica de hecho, que no es más que generar algún resultado, ¿ok? Estas son presupuestos necesarios para el fincamiento o para la existencia de una responsabilidad, cualquiera que ustedes vean. En este caso, para la responsabilidad penal, pues bueno, necesariamente al momento de acreditar la teoría del delito e imputarle a un servidor público la posible comisión de algún hecho delictuoso, pues es necesariamente acreditar esta calidad específica del sujeto activo, que sería ¿cuál? La del servidor público. ¿Y qué se debe de entender por servidor público? Habrá que remitirnos al artículo 108 constitucional, donde nos dice quiénes se reputan servidores públicos. ¿Y quiénes son los que se reputan servidores públicos? Pues todas aquellas personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión, ya sea, digo, tendríamos que irnos a nivel estatal o a nivel federal, pues serían todas aquellas personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal, Poder Judicial de la Federación, etc., etc., etc. Incluso, si bien es cierto, aquí no se consideran, por ejemplo, a todos aquellos servidores públicos que son contratados bajo este esquema de la prestación de servicios profesionales u honorarios. Desde el momento en el que están percibiendo un sueldo a través del presupuesto público, ya también se les considera como servidores públicos, ¿ok? Si bien es cierto, se pudiera pensar que existe una relación de prestación de servicios desde el índole civil, por ejemplo, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya han salido precedentes, incluso jurisprudencias, en el sentido de que independientemente de la forma de contratación, se reputará servidor público todo aquel que, independientemente de la forma de contratación, reciba pues un sueldo por parte del gobierno, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí en consideración, luego a veces por ahí anteriormente se escuchaba de, no, pues yo como tengo un contrato de honorario, yo no soy servidor público, yo tengo un contrato de honorario, ¿no? Un contrato de prestación de servicios profesionales que pudiera asemejarse a un contrato civil. Digo, no obstante ello, que sea un contrato civil, estaría percibiendo recursos públicos y por lo tanto, y aparte estaría desempeñando funciones dentro de la administración pública. Entonces, independientemente de la contratación, se debe de considerar como servidor público, ¿ok? Y dentro de la responsabilidad penal, pues bueno, podemos encontrar que los servidores públicos pueden cometer los delitos que vienen ahí señalados, ¿no? Que es el ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, remuneración ilícita, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, tráfico de influencia, peculado, enriquecimiento ilícito y contra la administración de la justicia, ¿ok? Para poder responsabilizar penalmente a algún funcionario,
Pues bueno, se requiere precisamente hacer esta declaración de procedencia para quitarles esta inmunidad que tienen, pues los senadores, los diputados y todas estas personas que son considerados funcionarios públicos que vienen en el artículo 110 de la Constitución, pues bueno, para poder procesarlos penalmente a estos funcionarios públicos se requiere necesariamente esta declaración de procedencia para poderles quitar este fuero constitucional que tienen con motivo de su empleo, cargo o comisión, ¿no? Entonces, ese es el único momento en el cual se puede proceder penalmente contra estos funcionarios públicos. Por ejemplo, al presidente únicamente puede ser juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y, pues bueno, da la posibilidad de que pueda ser enjuiciado penalmente también. Y ya para todos los demás servidores públicos, pues bueno, habrá que considerar, habrá que estudiar, pues precisamente estos tipos penales que vienen establecidos ya sea en el Código Penal o por ahí en el Código del Estado de México, para efectos de qué? De conocer cuáles son las conductas que son sancionadas por el Código Penal, ¿no? Porque debemos de recordar que los delitos establecidos en el Código Penal, pues son esta prevención general que tiene el derecho penal. ¿A qué voy con esta parte de la prevención general que establece el derecho penal? Pues precisamente lo que hace el derecho penal es en establecer en el Código Penal una amenaza, ¿no? De que si realizas una determinada conducta, te harás acreedor a una pena, ¿no? A una pena privativa. Entonces, ahí no podemos señalar que, bueno, desconocía este delito, por ejemplo, desconocía que esta actuación que estoy realizando como servidor público no era delito. Ahí no podemos, ahora sí que como dice el dicho, el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Luego entonces tenemos que tener conocimiento, si aquí tenemos servidores públicos, tenemos que tener conocimiento de cuáles son precisamente esas conductas que nos está reprochando como prohibidas, ¿no? El Código Penal federal o estatal correspondiente. Luego entonces, pues bueno, los servidores públicos de nivel operativo, ¿no? Que no sean funcionarios públicos, pues se les puede sujetar a un proceso penal, ¿no? Sin necesidad de tener una declaración de procedencia. Incluso en la mayoría de estos delitos, la calidad específica del servidor público, pues amerita una agravante en la pena. Entonces, es conveniente hacer un estudio, darle una leída para efecto de que si aquí hay servidores públicos, pues bueno, más o menos conozcan cuáles van a ser estas conductas que van a ser sancionadas por la ley penal, ¿ok? Y este tema de la prevención general, pues lo que busca precisamente el legislador al establecer el Código Penal es precisamente evitar que los ciudadanos o los servidores públicos se abstengan de realizar conductas eh, delictivas, ¿no? Ya una prevención especial, ya nada más para terminar de explicar esta parte, la prevención especial es cuando ya una persona realizó una conducta y se le sancionó y se le impuso una pena por haber cometido ese delito, ahí estamos en presencia de una prevención especial en el sentido de que se le va a sancionar a esa persona para efecto de que no lo vuelva a realizar o cometer. ¿Ok? Entonces ahí encontraríamos cuando estamos en presencia de una prevención general y una prevención especial, ¿no? ¿Dentro de qué? Dentro de esta parte de la dogmática penal. ¿Ok? Y bueno, el tema de la responsabilidad civil, pues implica que los servidores públicos, pues bueno, no nada más, no realizan actos como particulares, sino que pues en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, pues bueno, pueden generar daños o perjuicios hacia otras personas, ¿no? Y por lo tanto,
tienen la obligación, recordemos un poquito los conceptos que veíamos al inicio, tienen la obligación de ¿qué? De reparar, de responder por el daño ocasionado a otra persona. Entonces ahí nos tendríamos que remitir precisamente a ver si estamos en presencia de una responsabilidad contractual o extracontractual. Y dentro de la responsabilidad extracontractual, pues bueno, tendremos que ver si estamos en una responsabilidad civil subjetiva o una responsabilidad objetiva. Entonces ahí esta responsabilidad civil se puede demandar en cualquier momento, ¿ok? Si un particular resintió un daño con motivo de un acto o una omisión por parte de un servidor público, pues bueno, puede demandar por la vía ordinaria civil, pues la reparación de estos daños y perjuicios ocasionados, ¿ok? También, digo, aquí encontramos también esta parte de la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿ok? Ahí, por ejemplo, los particulares que hayan resentido un daño, ya sea físico, psicológico, patrimonial, ¿ok? Pueden, con motivo de una actividad irregular del Estado, ¿ok? Con motivo de una actuación de un servidor público en el ejercicio de sus funciones, ¿no? De, con motivo de un servicio público, pues bueno, el particular puede acudir a través de esta responsabilidad patrimonial a demandar precisamente la indemnización de esos daños y perjuicios ocasionados. ¿Cómo es el trámite de esta responsabilidad patrimonial del Estado? Pues bueno, se tiene que demandar precisamente a esa autoridad. Por ejemplo, estas responsabilidades patrimonial del Estado se da mucho en el IMSS, por ejemplo, ¿ok? ¿Cuál es la obligación del Estado? Pues la obligación del Estado es de brindar estos servicios médicos, por ejemplo, ¿no? Es un servicio público que se está prestando y que se tiene que realizar, pues bueno, con calidad, ¿no? Entonces, en el caso de que a lo mejor un médico del IMSS en el ejercicio de sus funciones haya realizado pues un acto que haya ocasionado alguna negligencia, pues bueno, los particulares están en posibilidad de demandar la responsabilidad patrimonial del Estado por esa actividad irregular, por ese servicio público deficiente en materia de salud. Luego entonces se tiene que acudir directamente ante el IMSS y presentar esta demanda de responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Ok? Muy seguramente en primera instancia el IMSS ¿qué va a resolver? Pues que no ha lugar o que no hay una responsabilidad como tal, que no se acredita pues este tema de la conducta y el resultado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la vía que puede optar el particular? Acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través del juicio de nulidad a demandar precisamente eh, la resolución que emitió, en este caso, la autoridad, ¿no? Y entonces el Tribunal Federal de Justicia Administrativa será el responsable de determinar si existió o no una responsabilidad patrimonial del Estado, ¿ok? Y pues bueno, ya con motivo de ello, pues la obligación de reparar y de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, ¿no? Entonces, esta obligación, esta responsabilidad patrimonial del Estado, pues va a ser aquella obligación directa del Estado de indemnizar a los particulares que hayan sido lesionados antijurídicamente con motivo de su actividad irregular. ¿Quién realizó esa actividad irregular? Un servidor público, ¿no? En el ejercicio de sus funciones. Entonces, también es un tema de estudio bastante amplio. Ojalá podamos tener otro webinar y poder explicar y abundar más sobre esta responsabilidad patrimonial del Estado, que es bastante interesante. Y que igual se puede replicar hacia los servidores públicos, ¿no? Esta responsabilidad de resarcir ese daño ocasionado. Y pues bueno, me parece que la responsabilidad administrativa para ustedes, algunos por ahí que sean servidores públicos y por ahí alguien más que sea servidor público, pues bueno, estarán más en contacto con esta responsabilidad administrativa que, pues bueno, quiénes son los encargados de aplicar esta Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pues bueno, tenemos a los órganos internos de control o, por ejemplo, a la Auditoría Superior de la Federación y sus equivalentes en los estados, ¿no? Entonces,
aquí lo que se busca sancionar son precisamente aquellos actos u omisiones que afecten estos principios que muchos de los servidores públicos que estén aquí presentes conocerán, que serán los de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, ¿no? Como servidores públicos. Y aquí, esta responsabilidad administrativa, pues bueno, surgió con motivo de una reforma en el año 2015, una reforma constitucional de combate a la corrupción, que originó precisamente la expedición en el año 2016 de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde ya pues se pasó de un sistema inquisitivo, por ejemplo, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues bueno, tenía ciertas características de ser un procedimiento inquisitivo en virtud de que era el mismo órgano que te investigaba, era el mismo órgano que te sancionaba, ¿ok? Entonces, en esta Ley General de Responsabilidades Administrativas se adopta una corriente más garantista, ¿no? En el sentido de crear, pues bueno, estas tres autoridades, ¿no? Una autoridad investigadora, una autoridad substanciadora y una autoridad resolutora que en el caso, por ejemplo, de faltas administrativas no graves, pues bueno, encontraremos que el órgano interno de control pues bueno, será la autoridad resolutora, ¿no? Y a la vez, pues bueno, este órgano interno de control tendrá su área investigadora y substanciadora que serán partes en el procedimiento y pues bueno, se resolverá en ese sentido. Y en el caso de ser faltas administrativas graves, pues bueno, la autoridad investigadora será una, la autoridad substanciadora será otra y estos asuntos los conocerá precisamente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? Donde precisamente en estas faltas administrativas graves que se les denomina en materia administrativo tipos administrativos, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente se contemplan ya ciertas hipótesis, ciertas conductas que se deben de cumplir, que son muy semejantes a lo que puede venir señalado en un código penal como pues cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, ¿no? Pero lo vamos a ver desde el punto de vista administrativo, ¿ok? Y las faltas administrativas no graves, pues bueno, serán aquellas que, pues con motivo del incumplimiento de alguna de las hipótesis contempladas en el artículo 49, así como lo señalado en el Código de Conducta de acuerdo al artículo, me parece que creo que es el 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues bueno, es como se imputará esta responsabilidad administrativa no grave, ¿no? Y bueno, las sanciones que pueden haber para las faltas administrativas no graves, pues van desde una amonestación, una suspensión en el empleo, cargo y comisión, y pues puede llegar a un tema de una inhabilitación, ¿no? Por un determinado periodo de tiempo. Y para el caso de las faltas administrativas graves, encontraremos precisamente la inhabilitación, la destitución y la indemnización también, por ejemplo, ¿no? En el caso de qué? De que se hayan ocasionado daños y perjuicios a la hacienda pública federal o estatal. Entonces, esta responsabilidad administrativa, pues bueno, también es materia de otra plática, ¿no? Que podamos profundizar en aspectos pues a lo mejor de un procedimiento como tal, ¿no? Que esta ley nos contempla, pues bueno, una parte sustantiva y una parte adjetiva también, ¿no? Donde contempla, pues bueno, ahí sus principios, ¿no? En este procedimiento administrativo. Y la gran diferencia de esta responsabilidad administrativa es la que les comentaba al inicio. Anteriormente teníamos un sistema inquisitivo en el sentido de que pues era la misma autoridad la que te investigaba y te sancionaba, ¿no? Acá hay una corriente más garantista, ¿no? Incluso hay un tema de respeto hacia los derechos humanos, la presunción de inocencia, lo que no existía en el sistema anterior que se venía desarrollando a través de esta ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, ¿no? Entonces, ello ha generado, pudiera haber un debate en el que si pues bueno, este nuevo sistema es más garantista y se da más a la impunidad y a hechos de corrupción, pudiera ser que sí, a lo mejor la otra era el servidor público el que necesitaba demostrar
su inocencia, por ejemplo, ¿no? Dentro del procedimiento. Existe ese debate, para mí pues, sí es más garantista, se respeta más a los derechos humanos, pero a su vez pues genera también más opacidad en cuanto a las sanciones, ¿no? Existe también un tema de que esta ley nace precisamente para combatir la corrupción, pero pues al final la corrupción sigue, ¿no? Entonces, pareciera que no ha cumplido con su finalidad esta nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y pues bueno, el tema de la responsabilidad resarcitoria, que como se los comentaba, no se contempla específicamente en este título cuarto, referente a las responsabilidades de los servidores públicos, pero sí de manera indirecta, ¿no? Se contempla en la ley, en la responsabilidad resarcitoria que puede imponer la Auditoría Superior de la Federación y que tiene como ley específica la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que a su vez esta se remite y adopta los mismos procedimientos, las mismas autoridades que se señalan en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Anteriormente existía un procedimiento resarcitorio que con base en esta ley, pues bueno, prácticamente la auditoría, derivado de las auditorías que realizaba, podía determinar los daños y perjuicios ocasionados por parte de una entidad fiscalizada. Derivado de esos daños y perjuicios determinados, la auditoría podía determinar, iniciar un procedimiento administrativo. Formalmente se le llama procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias. Este procedimiento, pues, tiene una finalidad distinta, ¿no? O tenía una finalidad distinta. ¿Cuál era esta finalidad? Era una finalidad reipersecutoria. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que le interesa a la auditoría no, o lo que le interesaba anteriormente, era que el particular o el servidor público pues resarciera los daños y perjuicios ocasionados. Hay que recordar un poquito esta parte de la responsabilidad civil, ¿no? Donde, pues bueno, tú ocasionaste un daño, ¿no? Tienes la obligación de repararlo. Luego entonces, la auditoría, pues al momento en el que ella misma determina las irregularidades y ella inicia el procedimiento, pues bueno, bueno, en áreas distintas obviamente, pero siendo la misma institución, pues bueno, se trata de un procedimiento inquisitivo, ¿no? Donde pues es la misma auditoría la que, derivado de su fiscalización, determinó que se ocasionaron daños y perjuicios a través de otra área, del área de responsabilidades, determina iniciar ese procedimiento resarcitorio y sujetar a procedimiento al servidor público, ¿no? Con motivo de la resolución de la responsabilidad resarcitoria que se imponga, pues bueno, se fincará un crédito fiscal, ¿no? Se finca una responsabilidad a título de indemnización por esos daños y perjuicios ocasionados y que esta responsabilidad a título de indemnización se traduce o se convierte en un crédito fiscal, ¿no? ¿Para efectos de qué? De cobro, por ejemplo, ¿no? Entonces, a diferencia ahora con esta ley general de responsabilidades administrativas, se limita tal vez esta discrecionalidad que tenía la auditoría de iniciar estos procedimientos, ¿en virtud de qué? De que para poder fincar una responsabilidad a título de indemnización, sí o sí, necesariamente se requiere acreditar la actualización de una falta administrativa grave. En el caso de que sean faltas administrativas no graves, estas no contemplan como sanción pues la indemnización, por ejemplo, ¿no? Únicamente las faltas no graves contemplan lo que es una amonestación pública o privada, la suspensión en el empleo, cargo y comisión y a lo mejor una inhabilitación, ¿no? Pero no contempla lo que es una responsabilidad a título de indemnización y que con motivo de ello se finca un crédito fiscal y se puedan resarcir los daños y perjuicios ocasionados. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la mano con esta nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, para poder responsabilizar a un servidor público con motivo de los daños y perjuicios detectados de esta actividad fiscalizadora, necesariamente se necesita acreditar una
conducta típica, antijurídica y culpable, que son las que vienen señaladas o que vienen identificadas como faltas administrativas graves, ¿no? Que son enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, desvío de recursos. Entonces se tienen que acreditar todos los elementos de la falta administrativa grave, ¿no? Desde un aspecto de una teoría del caso, ¿no? Desde un aspecto de la teoría del delito, que sea una conducta o una acción o omisión, ¿no? Y que precisamente esa conducta de acción o omisión haya generado ese daño y perjuicio ocasionado, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el tema de la responsabilidad resarcitoria que venía desarrollando anteriormente la Auditoría Superior de la Federación, pues era una responsabilidad, pues que la auditoría realizaba de manera discrecional, puesto que era ella misma detectaba los daños y perjuicios ocasionados y ella misma iniciaba el procedimiento y ella misma fincaba responsabilidades. Ahora se le quitaron los dientes a esta Auditoría Superior de la Federación en razón de que, pues bueno, los daños y perjuicios ocasionados que detecte derivado de su actividad fiscalizadora necesariamente requiere que se actualice una falta administrativa grave. Y ello requiere precisamente, pues, que se cumplan con ciertos elementos de este tipo administrativo que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y de la misma manera, encontramos una responsabilidad resarcitoria en la Ley de Responsabilidad de patrimonial del Estado, ¿no? Esta responsabilidad patrimonial que ya se las había comentado y es ahí donde una vez que ha sido condenado el Estado a indemnizar al particular, el Estado puede replicar, ¿no? Esa, pues digamos, esa indemnización hacia el servidor público. Es decir, yo le pagué al particular, ahora yo Estado voy a replicar, voy a iniciarte un procedimiento resarcitorio a ti, servidor público, que realizaste esa actividad irregular con motivo de la prestación del servicio público, pues bueno, voy a iniciar un procedimiento en tu contra para efectos de qué, de que tú con tu patrimonio me resarzas esos daños y perjuicios ocasionados al particular, ¿ok? Esa sería otra de las responsabilidades resarcitorias que no se contemplan propiamente en la Constitución, pero que sí, en la Constitución sí se establece esta responsabilidad patrimonial del Estado, pero ya es en la ley secundaria, donde se, eh, se detalla, ¿no? Se desglosa cómo es que se puede replicar en contra de los servidores públicos esta responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Ok? Y pues bueno, hemos llegado ya al final de este webinar que hablamos sobre las responsabilidades de los servidores públicos. Si por ahí ustedes quieren que se abunde en alguna otra, en alguna responsabilidad en específico, ya sea una responsabilidad administrativa o parte de la responsabilidad patrimonial del Estado que no es muy conocida, pues bueno, pueden dejarme por ahí los comentarios o mandarnos un correo a la dirección que viene ahí para efectos de de que ustedes puedan proponer algún, algún tema en el cual quieren que se abunde un poquito más. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Abrimos estos 15 minutos para alguna duda, algún comentario por parte de alguien que esté o una pregunta por ahí en el chat. ¿Nadie? Buenas noches, Coutino. ¿Alguien que quiera opinar? ¿Les pareció alguna duda? ¿Algo no quedó claro? ¿Qué les pareció esta pequeña plática? Gracias, Dolores.
Pues bueno, si alguien desde Veracruz, muchas gracias que nos ven desde allá, desde Veracruz, qué bueno. Pues bueno, por ahí estaremos compartiendo el siguiente tema del cual yo hablaré. Será, y por ahí tengo planeado, todavía no sé qué fecha, pero hablaré sobre el tema de la Auditoría Superior de la Federación, cuáles son sus alcances, cuáles son sus funciones, lo que se deriva de su actividad fiscalizadora, por ahí en algunos temas eh, pues más relacionado con temas de cómo la auditoría fiscaliza a los municipios. Estaré hablando un poco de eso. Espero puedan acompañarnos nuevamente y si alguien, pues bueno, me parece que no hay preguntas, no hay algún comentario adicional sobre lo que hoy se ha platicado. Entonces, estas puede formar un grupo para informar a sus ponencias. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, Dolores, yo tengo ahí sus números, les voy a compartir esta lámina a través de este grupo de WhatsApp, ¿no? Estaremos ahí compartiendo esta información. Aquellas personas que, pues bueno, requieran esta constancia de participación por parte de la escuela, pues bueno, por favor, hacer llegar ahí, pues bueno, esta parte del apoyo del depósito bancario para que se les pueda compartir esta constancia firmada por el rector de la escuela, ¿no? Para que, pues bueno, lo tengan ahí como constancia de participación. Y pues bueno, sí, les haré llegar, pues bueno, cuál sería el siguiente tema que va relacionado con la fiscalización de los recursos públicos a los municipios, ¿no? Para que, bueno, lo puedan, no sé si nos ven por ahí desde algunos estados de la República, lo puedan eh, considerar, ¿ok? ¿Algún comentario final? Si no, ya cerramos la sesión y agradezco mucho su atención. Me hubiera encantado escuchar algunos comentarios aquí en vivo. Adelante, Juan José. ¿Quiere platicar Juan José? Habilita tu micrófono. Buenas tardes, ¿podría agregar al grupo de WhatsApp? Ok, si te agrego. Juan José, ¿sí deseas hablar o se levantó la mano? Juan José. Ok, no se activa tu micrófono. A ver, déjame ver dónde se puede solucionar esta situación. ¿Listo? A ver, chécale. Ya, a ver, Juan José, creo que ya. Ya se fue Juan José. Creo que no te escucho, Juan José. Ya tienes habilitado el micrófono, no te escucho. Em, Me parece que ya no lo tienes inhabilitado. A lo mejor es un problema. ¿Alguien más que desea hablar? Si alguien puede.
Sí, se tiene que respetar el derecho a una defensa técnica y adecuada. Siempre tiene que estar el servidor público acompañado de un abogado. En el caso de que el servidor público en el momento de la audiencia inicial no se presente con un abogado, es obligación de la autoridad substanciadora señalarle un abogado de oficio. Entonces tendría que suspender el procedimiento y solicitarle ante la Defensoría Pública un abogado de oficio. De lo contrario, si llega a comparecer en el procedimiento sin un abogado, pues sí se estaría vulnerando ese derecho a una defensa técnica y adecuada. Entonces, en efecto, alguien adicional que quiera. Alguien comentaba que el tema de el error judicial, ¿no? Es un tema que su consecuencia sería una nulidad lisa y llana o para efectos. Tendría que ser una nulidad para efectos. ¿Qué efectos serían? Reponer el procedimiento, ¿no? Desde el momento en el que hubo una violación a las formalidades esenciales del procedimiento. Pues desde ese momento se tendría que reponer. ¿Ok? No, ¿de qué? Pues bueno, para abundar en el tema de los elementos de posibilidad para iniciar una falta de reconocimiento grave o no grave. Pues sí, lo podemos abordar desde el punto de vista, primeramente, un tema de responsabilidades administrativas no graves y posteriormente a las graves. Por ejemplo, en las graves, pues sí se requiere un análisis, pues más enfocados desde la teoría del delito, ¿no? Donde se cumplan todos estos elementos de una conducta típica, antijurídica y culpable, ¿ok? Eso sería para poder acreditar una falta administrativa grave. Las faltas administrativas no graves son esos ilícitos en blanco, se les llaman, en razón de qué, de que, bueno, con base en el artículo 49, fracción primera, podemos recurrir a algunos otros ordenamientos, ¿no? Para poder sustentar precisamente esta responsabilidad administrativa, ¿no? Pero sí podemos, lo anoto y podemos abundar sobre ese tema. Un tema donde nadie puede activar su micrófono o nada más fue Juan José. Nada más que alguien me ayude a saber si habilita su micrófono, si le deja hablar o no. Hola, buenas noches. Sí, licenciado, sí, sí lo habilita. No sé si me escuchan. Ah, ok, gracias. Sí, me parece que Juan José fue un tema particular con su audio. Pues bueno, si por ahí me pueden dejar de dónde nos ven, de dónde nos observan, pues todo estaría perfecto para saber hasta dónde llegamos, ¿no? Cuáles son los alcances. Y agrego estos números. Voy a crear el WhatsApp, les voy a compartir estas pues, pequeñas láminas que se compartieron para que las tengan ustedes como apoyo, ¿no? Se trataron de hacer más digeribles. Y pues bueno, ya estamos llegando al final, ¿no? Agradezco su atención. Y pues bueno, que pasen muy buena noche todos. ¿Alguien más ya por último para cerrar? Soy Oscar, pues gracias por todo, licenciado. Ah, muchas gracias, Oscar. Sí, te vi que andabas por aquí. Nicole Regalado, pues, Ciudad Tránsito. Ok, por favor, agréguenme el chat. De acuerdo, Juan José. Los agrego. No, no mandaron correo, sí mandaron correo. Bueno, pues buenas noches, que tengan muy buena noche. Cierro sesión. Gracias, Itzayana.
Dale, chavos, me voy de putazo. Buenas noches. Enséñale a tu tío lo que te compró tu papá Max.